Saludos familia linda, espero que estén muy, pero muy bien. Amigos, bien temprano por acá, 7 de la mañana y nos vamos camino al trabajo. Y para ir a trabajar lo primero que se necesita es luchar el transporte, ustedes saben. Nos encontramos en plena ciudad de La Habana y La Habana está segmentada por municipios. Y las personas que viven para esta zona, que es mucho más alejada del centro de la ciudad, ya ustedes saben, lo que es el transporte por acá es bastante complicado y lo que me queda es moverme hacia allá y luchar la guagua en la primera parada. Y ahí están las personas agarrando su guaguita, luchando su transporte para ir hacia el trabajo, pero a nosotros nos toca seguir este camino recto que más o menos viene siendo como 1 kilómetro y algo, porque ya llevo como 10 minutos caminando más o menos. Nos vamos hasta el paradero de La Lisa, que es la primera parada donde salen todas las guaguas, y ahí vamos a ver si tenemos un poco de mejor suerte, porque últimamente el transporte está mal o no. Lo siguiente, una gacela, que es algo que si la agarras te facilita mucho la ida para el trabajo, pero si no, ya sabes, tienes que luchar tu mejor pez. Por aquí esto sería la segunda parada donde las personas esperan sus guaguas, pero mientras igual les voy mostrando cómo es esta zona por acá, que se pueden ver que ya es una zona muy diferente a la que veíamos antes, donde se veían edificios y demás. Y aquí se ve ya una zona un poquito más boscosa, menos citadina. Si ven ahí, es un cementerio de guaguas, de buses. Ahí hay muchos, pueden ver ahí, muchas guaguas que vendrían muy bien en estos momentos, pero como ven, están ahí, como diríamos aquí, desconchinfladas. La verdad es la segunda vez que desde que vivo en este municipio cojo por aquí, porque por lo menos yo desde donde vivo tengo que caminar bastante para venir hasta la primera parada. Y aquí tenemos un mínimo puente que pueden ver aquí, atraviesa como, esto no es un río, esto es, no sé, algo ahí, pero tenemos este puentecito que lo atraviesa y seguimos por aquí en nuestro recorrido hacia el paradero. Puente atrás y seguimos nosotros. Bueno, lamentablemente esa guagua que se fue ahí, que ven ahí, la acabamos de perder. Era una guagua que me venía muy bien, me dejaba muy cerca de donde yo iba. Viene otra, pero no es lo mismo, y aunque me mande a correr sé que no me va a dar tiempo a agarrar esa guagua. Uf. Bueno, vamos a ver qué otra cosita podemos coger para allá atrás. Por acá el PC, que no nos sirve, se dirige hacia allá, hacia la primera parada. La verdad, si ya se nos fue el P5, creo que va a estar dura la cosa con el transporte hoy. Se me fue. Fuera de parada no para, porque ya desde la primera parada estaba súper lleno, lo que significa que la situación va a estar difícil hoy en cuanto al transporte. Pero creo que si agarro el P14 hasta La Habana y luego en La Habana agarro otro P para el Vedado, puede ser una combinación efectiva para hacer lo que necesito en el día de hoy. Por aquí tenemos una institución que no sé qué cosa es, no tiene un cartel ni nada. Bueno, leo por allá que es Hotel Residencial Habana, es un hotel. Ya, ahora entiendo, ya, Hotel Residencial PCC Habana, es el hotel del PCC, ya entendí. Es el hotel del Partido Comunista de Cuba, son las siglas que significa PCC. Y ya su hotelito aquí, como pueden ver, creo que sí funciona porque vi personas ahí dentro, por lo cual está funcionando. Y justo al lado del hotel se encuentra la Escuela Provincial Capitán Orlando Pantoja. No sé de qué es la escuela,
pero me imagino que si está justo al lado del hotel del PCC, bueno, no estaba tan confundido. Miren aquí. La Escuela Provincial Capitán Orlando Pantoja es una escuela igual del Partido Comunista de Cuba. ¿Significa que eso es una escuela como de políticos? Puede ser, más o menos sí. Algo así, una escuela de políticos más o menos. Por acá es para que vayan conociendo cómo es esta parte de acá de la ciudad. Yo también la estoy conociendo con ustedes. Liorat, Laboratorio AICA. Allá en la lejanía se ven las personas esperando lo que sea, la guagua, la gacela. A mí me conviene la gacela 3, la 19, el P14 y el P5. El P5 ya se nos fue. ¿Esta es la parada del P14? Del P14 fue. Bueno. Último P14. Vaya. Sí, este es del P4. Es para allá abajo. P4 aquí. Ah, igual, me sirve igual. Y el último yo compré. ¿Usted es el último? Ok. Bueno, amigos, a falta de pan, sabe. No venía el P4, que me convenía igual. Viene el P14 por ahí. Entonces vamos a agarrar el P14 y vamos a hacer la combinación un poco más larga. Pero aquí lo que necesitamos es llegar. Aquí no podemos estancarnos ni a esperar la guagua exacta ni nada de eso. Cualquier guagua, lo que hace falta es salir de aquí sí o sí. Vamos a hacer nuestra mejor colita, que las personas monten y luego nos montamos nosotros. Al final vamos a llegar igual parados que sentados. Da igual. Por suerte estamos en la primera parada y no hay tanta matazón hoy. La verdad, el costo de la guagua es bien económico, 2 pesos, por aquí tenemos 10 pesos, nos deben de devolver 8. Y es lo que es, nos fuimos. Amigos, después de 1 hora y media montado en nuestro P14, allá va, le decimos adiós por el momento y nos vamos a buscar ahora otro P en una parada que hay justo aquí al frente. Esto aquí es la avenida Boyeros, como pueden ver, una avenida bastante ancha. Y vamos a coger nuestra próxima guagua aquí adelante. Ahí está la policía deteniendo el tránsito, como pueden ver, para que pasen una caravana de... Eso debe ser algo, un evento de Asamblea Nacional o algo de eso, porque las guaguas son modestas y el personal que se encuentra adentro se ve que es un personal nacional, cubano. Todo debe ser algo de Asamblea Nacional o algo de eso, porque si fuera un poco de más importancia, las guaguas fueran otras y demás, ya ustedes saben. Nada, cosas de política, eso es cosa de política, evidentemente. Esta posiblemente sea de las avenidas más anchas que hay ahora mismo en La Habana. No creo que haya otra con esta cantidad de carriles. Vamos a ver esa guagua que está aquí para dónde va, porque nuestro recorrido aún continúa. ¿A dónde va? Habana. Si dobla hacia acá no me conviene, pero si sigue recto, luego me quedo por donde está la Universidad de La Habana y la Facultad de Estomatología. Ahí sí me conviene porque puedo seguir a pie para el lugar donde voy. Aquí están las personas y el chofer discutiendo ahí arriba porque las personas están desesperadas por irse, obvio. Como está el transporte ahora mismo, cualquiera estaría desesperado en agarrar una guagua. No, mira, si ese carro está vacío, ¿por qué se quedan aquí adelante? Mira el carro vacío completo atrás, por favor. Johanna, sube. Caballero, pidan permiso, pidan permiso. Permiso. Bueno, finalmente pudimos agarrar una guaguita. Amigos, para quien salió desde las 7 de la mañana de su casa camino al trabajo y a las 10 de la mañana ya está aquí, bueno, por aquí una boda. Sean felices, se les quiere muy bien. Pero antes nos toca ir a firmar un contrato de trabajo que yo sé cómo va a ser el final de esto. Sé que no me van a dejar firmar porque el viernes era el último día en que yo debía de ir a firmar ese contrato. Fui, pero a las 11 de la mañana, que fue que pude llegar a la empresa a firmar, ya había cerrado la empresa.
La verdad, yo estaba súper molesto porque era un contrato de trabajo en el que se iba a pagar bien, o se va a pagar bien. Cuando le hablo de pagar bien, me imagino que serían unos $40 por ahí, más o menos, que para ustedes tal vez será una cifra ínfima. Ustedes dirán, $40. Bueno, es que el salario mensual aquí es de $10, y si yo por este contrato puedo cobrar ese dinero, que no sé cuánto va a ser, digo $40 porque sé que siempre está por ahí entre los 30 y tantos, $40, pero eso es una vez cada un año o cada 2 años puede suceder eso, y esta vez no la puedo desaprovechar. Entonces voy a ir a ver si puedo firmar ese contrato, porque sí o sí necesito ese dinero. Hay que pagar alquiler, hay que pagar la vida aquí y demás. Y sé que lo más probable es que me digan que no me van a dejar firmar porque ya pasó el plazo. Pero yo, para contrarrestar lo que ellos me van a decir, les diré que el viernes yo vine a firmar y ellos a las 11 de la mañana ya habían cerrado. Y el viernes era el último día para yo firmar el contrato. Al final, si ellos se ponen en 3 y 2, como decimos aquí, y me dicen que no voy a firmar, pues no podré firmar, no podré trabajar y no podré cobrar ese dinero. Pero este negrito que está aquí necesita ese dinero sí o sí, y por eso voy a insistir y voy a cruzar los dedos para que se me dé. Amigos, viernes 11:30 en la mañana, vengo aquí a la agencia actual, que es la agencia donde se hace parte del cobro de los trabajos que yo hago, y vine hoy que tenía que firmar un contrato aquí en esta agencia, pueden ver ahí, y está cerrado, pleno horario de trabajo, está cerrado. Y tenía que venir hoy porque tenía que firmar un contrato de trabajo, y ahora mismo no sé qué hacer, porque siento que es una falta de respeto total tener que venir hasta aquí y en pleno horario de trabajo, día de trabajo, pues está cerrado, por lo que sea, por la razón que sea. Estas son las faltas de respeto que hay que aguantar en este país. Aparte de que el transporte está en candela, es lo peor del mundo, la verdad. Se los digo sin que me quede nada por dentro. La verdad, el viernes estaba súper molesto con no poder trabajar para cobrar ese dinero. Pero ya han pasado los días y ya se me ha bajado un poco la molestia. Y si ahora me dejan firmar el contrato y puedo trabajar y ganarme ese dinero, súper bienvenido. Bienvenidísimo. Y si no, pues no pasa nada. A seguir adelante. Y ya que muchos me dicen que si yo ando con la cámara por ahí grabando, que si yo no trabajo, mira, ponte a trabajar, no sé qué, que esto y que lo otro, me dejan mucho en los comentarios eso. Hermano, yo sí trabajo. Por falta de uno tengo 3 trabajos. 3. Pero ¿qué le vamos a hacer? También hay que grabar y hacer contenido para YouTube. Es algo que me gusta. Y por ahí va una muchacha musulmana. Va con su hijab, creo que es como se le dice a eso que ella lleva puesto. Ahí la vemos. Me imagino que ella estudiará medicina o algo así, porque la vi saliendo de esta Facultad de Estomatología de La Habana, Raúl Gómez Sánchez, fundada en 1900. Ahí está, una facultad de odontología. Calvo Yaniri Weiss, de 1900 a 1943. Me imagino que fueron los dueños de este lugar que está acá, que se mantiene muy bien para ser construido en ese momento. Justo nos encontramos en la calle 23 del Vedado Capitalino, una de las zonas más populares de la ciudad, porque justo enfrente, aproximadamente como a 50 metros, se encuentra la empresa donde tengo que firmar el contrato, a ver si me dejan firmar o no. Por suerte está abierta, aquí entramos, es esta la empresa actual. Buen día por aquí. ¿Ustedes están para firmar el contrato? ¿Son los últimos? Buen día, permiso. Bueno amigos, por suerte se pudo hacer el contrato, porque de verdad que venía con el pensamiento de no poderlo hacer.
Así que me salvé y pude hacer el contratico, así que vamos a poder hacer los conciertos y que ese dinero lo vamos a cobrar. Esa platica no se nos escapa. Con esta alegría que tengo de haber firmado el contrato y de que ya sea que eso se va a cobrar sabroso, despedimos el videito de hoy. Si disfrutaste de este video tanto como yo, te pido que no olvides suscribirte, activar la campanita y dejarme un enorme like. Nos vemos en el próximo video. Un saludo.